Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida a nuestros primeros invitados de este lunes 9 de mayo, el asambleísta de Izquierda Democrática Dalton Bacigalupo, el asambleísta del VAN Pedro Velasco y el politólogo y académico doctor Napoleón Saltos. Quisiera empezar con Dalton Bacigalupo. ¿Qué saldo deja, según usted, esta Asamblea Nacional que con altos y bajos ha funcionado, al menos durante el último tiempo? Está enredada por el proceso de evaluación de la presidenta de la Asamblea Nacional. Cuando se han anunciado juicios políticos, unos quedan de lado, como el propio correísmo, porque la ambición es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, pero también bloques respetables como Pachacuti e Izquierda Democrática, que han sufrido deserciones, que han sufrido divisiones, resquebrajamientos por la salida de asambleístas, que pasan a engrosar un grupo de independientes que no son nada y que quieren representación desde la visión de organización de estructura que hace un año se establecieran los 5 bloques legislativos. Asambleísta Dalton Bacigalupo, ¿cuál es el saldo y cuándo este momento la fiscal general ha anunciado una indagación previa a 93 asambleístas? Muy buen día, asambleísta Bacigalupo. Muchas gracias, Miguel, por la entrevista. Un saludo a los contertulios. Bueno, la gestión de la Asamblea Nacional hay que verla desde la perspectiva de la fiscalización, desde la perspectiva de la legislación y yo diría desde la perspectiva de imagen. Indiscutiblemente, pues la imagen de la Asamblea Nacional no es una imagen positiva para los ecuatorianos. Esto pues por hechos escandalosos de corrupción que han llevado incluso a la destitución de alguna legisladora, una sanción moral para algún legislador que no pudo ser pues destituido porque fue protegido por la bancada correísta. Y bueno, escándalos políticos de apetitos de poder al interior de la Asamblea Nacional con fines de ejercer a futuro un control sobre los principales organismos del Estado por parte de algunos intereses políticos representados en dicha asamblea. Yo creo que en el plano de la fiscalización, la asamblea tiene un saldo positivo. La Comisión de Fiscalización ha impulsado a través de su presidente, Fernando Villavicencio, la investigación de muchos temas que tienen que ver con la corrupción del pasado que conoce el Ecuador, pero también la iniciativa de muchos legisladores ha sido la de adelantar juicios políticos en contra de autoridades corruptas que igualmente han sido sancionados por la Asamblea Nacional. Acordémonos del señor Poli, que aunque renunció, pues fue destituido. Acordémonos del señor Celi, que desde la cárcel quería seguir pues manejando la Contraloría General del Estado. Acordémonos del defensor del pueblo, que fue pues acusado de un grave acoso sexual en contra pues de una dama en un edificio de Quito. Bueno, se ha fiscalizado también a los organismos de control como Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, y en ese plano yo diría que la gestión fiscalizadora de la Asamblea Nacional tiene un saldo positivo. No así en la labor legislativa, que ha fallado posiblemente por el hecho de que la conducción de la Asamblea Nacional no imprimió un sello conveniente respecto del concepto de urgencia que tenía que de alguna manera vincularse a la aprobación de algunas iniciativas de ley, y quizá ese retardo también ha sufrido pues un reclamo por parte de la opinión pública, como puede ser, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no? Y en otras materias que han sido de demanda permanente de la ciudadanía. Hablemos de la ley de comunicación, la ley de universidades, etcétera. En esa línea, pues, el saldo legislativo yo diría que es negativo. En cuanto a la imagen, pues ya lo dije, negativa.
creo que es necesario dar un golpe de timón en la conducción de la Asamblea Nacional. Ya no se puede seguir con el mismo perfil al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional, y de alguna manera creo yo que hay que provocar el resultado de la separación de la presidenta de la Asamblea Nacional a efecto de que una nueva conducción pueda mejorar la proyección de la Asamblea Nacional. Asambleísta Bacigalupo, haciendo ese balance entre legislación y fiscalización, quería consultarle los hechos últimos, esta situación del anuncio y la notificación que hicieran 93 asambleístas de esta indagación previa de la fiscal general. ¿Qué piensa usted, asambleísta Bacigalupo? Mire, yo quiero ser abierto a aceptar la explicación que da la fiscal general del Estado. Ella no puede negarse a tramitar una denuncia, en este caso contra legisladores del país. Quiero aceptar que eso no es una interferencia, no frente al Poder Legislativo. Quiero aceptar que ella está en el ejercicio de sus funciones. Lo que sí es claro es que los asambleístas no somos responsables penalmente, no, por nuestros votos al interior de la Asamblea Nacional. Además que esa denuncia pues ha sido de alguna manera reformulada porque la fiscal ha querido pues notificar con el trámite de esa denuncia a 91 legisladores o a 93 legisladores, cuando a quienes debería pues denunciar o acusar o investigar en virtud de esa denuncia, indagar, es a 81 legisladores que fueron los que votaron a favor de la integración de esa comisión multipartidista DOT, que no tiene nada de multipartidista porque ahí no están representadas en esa comisión legítimamente los bloques de Pachacuti ni el bloque de Izquierda Democrática. Entiendo que el BAN pues había excusado de pertenecer a esta comisión multipartidista, en todo caso nace deslegitimada. Y la precisión que le hago es esa, que el mismo asesor jurídico de la Asamblea ha presentado un nuevo escrito ante la fiscal diciendo pues que quienes habrían eventualmente incurrido pues en desacato sobre alguna resolución de algunos jueces que habían acogido unas medidas cautelares en contra de la acción de la Asamblea eran pues 81 legisladores y no los 93. Repito, esto no tiene destino, no, sino archivar esas denuncias, porque repito, los legisladores no somos responsables penalmente por nuestros votos al interior del Parlamento ecuatoriano. Bien, antes de darle la palabra al asambleísta del BAN, Pedro Velasco, quiero ilustrar con el anuncio de la señora fiscal general, el justificativo del viernes último respecto de esta indagación previa, y luego vamos a presentar el anuncio también que hiciera la presidenta de la Asamblea Nacional en los últimos días. Por favor. La Fiscalía General del Estado actúa siempre sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, entre las cuales se encuentra la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas por cualquier ciudadano y no tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no, porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones al negarle el acceso a la justicia. En el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito. Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía General del Estado no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado. Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado esta mañana, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política. Ecuatorianos, como he dicho en ocasiones anteriores, es importante que nos mantengamos vigilantes de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado, con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública. Por eso,
Hago también un llamado a los políticos y dirigentes del país para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías. Si quieren votarme, que me voten. Dicen que tienen la mayoría, ¿por qué no lo hacen? Porque son cobardes. Lo que no voy a permitir mientras sea la presidenta de la Asamblea es esa unidad por el reparto, que se tome por asalto la independencia de las funciones del Estado. Bien, esos los dos testimonios, primero de la fiscal general sobre los argumentos que les lleva a esta indagación previa, una fase preprocesal, ni siquiera procesal en investigación penal, es una investigación previa. Y la respuesta que ha dado la presidenta de la Asamblea, que dice, si hay los votos, que le voten. Asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo ve primero el balance de este año de la Asamblea Nacional y luego estos últimos hechos que han sido presentados? Buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Un gusto saludar, colega Bacigalupo, doctor Saltos. Yo comparto las expresiones manifestadas por el colega asambleísta Dalton Bacigalupo. La Asamblea Nacional en este primer año de labores lastimosamente está en deuda de largo con el país, una producción legislativa paupérrima. Hay sectores políticos que se dedicaron durante este año a bloquear y a boicotear todo el trabajo de producción legislativa. Sin embargo, también hay que reconocer que la Asamblea Nacional tiene elementos muy valiosos que pueden aportar y han tenido muchas intenciones de aportar con la priorización de necesidades y de satisfacer derechos relegados de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero lastimosamente está imperando estas mayorías, estas coyunturas políticas de momento que lo único que pretenden es cada vez más intencionalmente desprestigiar la labor legislativa. A esto se suma, lamentablemente, una falta de planificación, el de establecer una agenda legislativa mínima que permita evaluar ese rendimiento de la producción legislativa, de leyes, de reformas que se requieren. Nos han tenido lastimosamente, y tengo que decirlo, porque no somos los asambleístas los que decidimos un orden del día, no somos los que establecemos prioridades en cuanto a la agenda a tratarse en las diferentes sesiones, nos han tenido tratando temas que no significan absolutamente nada para el país, y yo lo digo así enfáticamente, temas intrascendentes. ¿Cómo puede ser posible que nos convoquen a sesiones que fueron iniciadas hace año y medio, 2 años, un periodo legislativo anterior, cuando debieron tomar el recaudo respectivo de parte de las mismas entidades internas de la unidad de técnica legislativa, hacer un barrido de todos esos proyectos que quedaron pendientes y que ya no tienen razón de ser, inmediatamente evacuarlos y ya tener producción de nuevas leyes? El país se debate en problemas muy serios, muy graves. El tema de seguridad, que no se tenía como una de las principales prioridades, porque de acuerdo a las estadísticas nacionales, lo primero que se debía haber solucionado era el tema de generación de empleo, reactivación económica, que es lo que necesita nuestra gente, el tema de análisis de temas laborales, reformas laborales. Mientras se está planteando varios cuerpos legales, no se prioriza absolutamente nada. El tema de la seguridad social, atención prioritaria a las reformas de la seguridad social para evitar los problemas y descalabros que está teniendo actualmente. Es decir, no se ha dado prioridad a ello y nos han tenido lastimosamente, voy a decirlo así enfáticamente, con exhortos que a la postre no significan nada. Tendríamos que hacer un balance. Yo creo que estaríamos llegando ya cerca de un centenar de exhortos que no significan nada. Solamente se exhorta a tal institución que por favor verifique si es que se está cumpliendo con tal disposición, que se verifique el presidente si está atendiendo al sector agrícola ganadero. ¿Qué pasa? Cada uno tenemos que asumir responsabilidades, no debemos inmiscuirnos en actividades que le corresponden directamente al Ejecutivo, a los ministerios. Ellos tienen la responsabilidad de hacerlo. Y si no lo hacen, inmediatamente activar el mecanismo legal que es el de fiscalización, llamarlos a la Asamblea para que respondan por el incumplimiento que están haciendo. Pero de los casi centenar de exhortos que tenemos, les aseguro que ninguno ha tenido una aplicación efectiva y objetiva para el bien del Ecuador. Una débil y preocupante dirección de la Asamblea, porque ahí más parece que
de interesarse por el bien del país, lo que se interesa es solamente por un tema de aferrarse a una posición. Personalmente yo lo hubiese ya hace rato, como es nuestra característica, puesto un paso al costado. Si no tengo respaldo de la Asamblea, si no tengo el apoyo de los diferentes sectores, ni siquiera del personal que trabaja, de funcionarios administrativos, yo no tendría razón de estar al frente de una institución que, además del desprestigio intencional causado, no tiene un rumbo claro a dónde queremos ir, por dónde queremos transitar. Es decir, la producción legislativa, ratifico, paupérrima, con una deuda grande para el país. En el tema de fiscalización, ventajosamente, quienes estamos formando parte de esta comisión, durante el año 2021 empezamos ya con una planificación aprobada al interno de la comisión, con metas claras, cuáles eran los objetivos prioritarios, no solamente en el tema de juicios políticos, que como bien lo dijo el colega asambleísta Dalton Basigalupo, hubo un rendimiento para demostrar al país que sí se puede fiscalizar, que ya era una asamblea que no iba a seguir con el tema del archivo, sino que tenía la prioridad de hacer juicios políticos a quienes incumplan funciones sin miramientos absolutamente de nada. Esa era la razón de ser de esta comisión. Pero lastimosamente nos encontramos en el 2022 con este nuevo boicot, con este nuevo bloqueo de las actividades. ¿Tenemos que ser serios para demostrar al país que queremos fiscalizar? ¿O queremos solamente ver coyunturas políticas como las que se han analizado y han quedado evidenciadas totalmente al desnudo de las actuales intenciones de quienes pretenden presentar juicios políticos? En una época son buenos juicios políticos, hay razones para incumplimiento de funciones, para destituir autoridades, pero a renglón seguido se dice que no es prioritario ahora, que ya no es necesario los juicios políticos contra el señor procurador del Estado, contra el CNE, contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces vayamos adelantando plazos intencionalmente hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Y hoy el país tiene que estar más atentos que nunca, porque hemos mirado cómo esta institución del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una enorme responsabilidad de designar a las autoridades, yo diría, importantes en el país en el sentido de controlar los bienes, las actividades más trascendentales de las diferentes instancias, como son las superintendencias de compañías, de bancos, de economía popular y solidaria, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Contraloría, Procuraduría, CNE, vocales del Consejo de la Judicatura. Son instancias de poder de decisión. Y ya miramos lo que ha pasado en la Contraloría. Ha sido el negocio más importante de este país, donde el negocio principal es desvanecer glosas, el habilitar contratos ilegales, irregulares, y por debajo, obviamente, la coima, el chantaje, el cohecho, el enriquecimiento ilícito. Eso ya no puede seguir pasando en este país y debemos cortar de raíz. Por lo tanto, sí es necesario que estemos pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días en este tipo de proceso. Eso en el tema de fiscalización. Quisiera un comentario respecto de esta investigación previa que ha iniciado la fiscal y la notificación a 93 asambleístas. Asambleísta Velasco. Sí me llama la atención la preocupación que tiene un sector político de la Asamblea. Es una facultad que tiene la Fiscalía. ¿Por qué se asustan cuando piensan que hay una investigación previa al inicio de un juicio penal? Inmediatamente se ponen como nerviosos y nerviosas, y eso no debe pasar. Es una facultad privativa que la tiene Fiscalía, lo que dispone el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Quien incumpla decisión legítima de autoridad competente está cayendo en una acción ilegal. Y lo que hace la Fiscalía es solamente activar el mecanismo que está establecida en la disposición legal que he citado. Es decir, si teníamos a la fecha en que se conforma una comisión, entre comillas, multipartidista, que de eso no tiene absolutamente nada, habían vigentes medidas cautelares. Es decir, cuidado, señores, no hagan esto porque hay vigencia de unas medidas dictadas por autoridad competente. Sin embargo, como se pretende hacer pender al país una idea de que la Asamblea puede hacerlo todo y puede deshacerlo todo, estamos equivocados. Nosotros también tenemos que empezar respetando lo que dice la Constitución y la ley. Nosotros no podemos irrespetar eso. A pretexto de lo que nos dice el artículo
128 de la Constitución, que los asambleístas y los asambleístas tenemos fuero de Corte Nacional. Sí tenemos fuero de Corte Nacional. Sí, no somos responsables civil ni penalmente sobre nuestras acciones o decisiones que tomemos, pero empecemos respetando, primeramente dando el ejemplo de que seremos los primeros ciudadanos en respetar la ley. Y no se asusten porque no es todavía inicio de ninguna acción penal. Pues. Solamente ese es el inicio de una investigación previa. ¿Por qué se ponen nerviosos por eso? Porque incluso una investigación previa puede quedar en nada. Si no hay elementos de convicción, no queda en nada. Así es, señor Rivadeneira. No es absolutamente un inicio de juicio penal, porque además la propia Constitución dice que la Asamblea tendrá que dar autorización para iniciar un juicio penal. Así es que no se pongan nerviosos. Apenas escuchan que se opera la justicia, está empezando una investigación, como que ya van a descubrir nuevamente algo, está pretendiéndose ocultar algo. Seamos responsables y demostremos al país que no estamos por encima de la ley y que debemos someternos a lo que dispone el imperio de la Constitución. Claro, y hay que identificar claramente el correísmo es el que está ya pendiente de la actuación de la fiscal general, que tanto daño les ha hecho a sus militantes, unos que están en la cárcel y otros que han salido libres por acción de la justicia corrupta. Bienvenido al doctor Napoleón Saltos, politólogo académico. El primer balance de la Asamblea Nacional y luego para comentar esta notificación de la fiscal general. Una asamblea en donde se refleja lo que es el país por un lado, pero por otro ha sido lamentable también el resquebrajamiento de bloques respetables como Pachacuti y la Izquierda Democrática. Buen día, Napoleón. Muy buen día, Miguel. Muy buen día, asambleísta Lupo, asambleísta Velasco. Muy buenos días a los radio televidentes. La calidad de una democracia se mide en el campo representativo por lo menos por dos condiciones. Una, la autonomía y contrapeso de poderes, y dos, por la relación de estos poderes con la sociedad. ¿Qué ha sucedido? Empecemos por este segundo aspecto. ¿Cuál es la percepción que tiene la población respecto a la acción de la Asamblea y de los otros poderes? Vamos a ver que hay un desgaste extremo. En el caso del Ejecutivo, que empezó con un 74% de aceptación, hoy día, en cambio, según las encuestas de opinión, el 74% de la opinión pública desaprueba la acción del Ejecutivo. Y la situación del Legislativo es todavía mucho más grave. Claro que hay diversas encuestas, pero el promedio es por debajo del 20% de aceptación, es decir, el 80% de la ciudadanía tiene una calificación extremadamente negativa de la labor de la Asamblea. ¿Cuál es la percepción entonces? Que la Asamblea y la clase política en el país está enfrascada en sus propios problemas, está enfrascada en sus enfrentamientos, está enfrascada en un desgaste en donde los intereses no van por el lado de los problemas que siente la población. Si haríamos un balance de la labor de la Asamblea, en primer lugar tenemos que medir cuál ha sido la respuesta a estos problemas fundamentales. ¿Qué se ha hecho respecto a la reactivación productiva? ¿Hay algún paso importante que se ha tomado? ¿Qué se ha hecho respecto a la salud, respecto al empleo, respecto a la seguridad? Es decir, hay un divorcio entre aquello que le preocupa a la población, entre aquello que significa responder desde las estructuras democráticas a las demandas de la sociedad. Este divorcio es la primera característica y es por eso que hay este descontento, esta descalificación, e incluso yo diría que hay una modificación del modo de funcionamiento de la democracia en el país, porque muchos aspectos la población los hace al margen de lo que vayan decidiendo la clase política. Pero junto con esto, con este primer aspecto que es la relación entre sociedad e instituciones públicas, sociedad y asamblea, tenemos un segundo elemento, la autonomía y el contrapeso de poderes. ¿Qué es lo que vemos en este año? Desde el lado de las instituciones ha habido
yo diría, una incapacidad de gobernar, una incapacidad de gobernabilidad, no achacable a la sociedad, sino achacable a las propias instituciones. En el caso de la Asamblea, hemos sido testigos de cómo la voluntad popular constituye una asamblea, llamémosle multipartidista, son 5 bloques. ¿Qué implica esto? Que hubo una modificación respecto a lo que venía funcionando en el periodo del correísmo, un control vertical desde el Ejecutivo, y que eso ya habíamos criticado, ya fue una crítica general de una estructura de autoritarismo. Ahora, la voluntad popular que expresó que teníamos una estructura, que tenemos una estructura multipartidista y que se requería entonces otro tipo de política, tanto del Ejecutivo como al interior del Legislativo. Pero en lugar de poner por delante un proyecto de país, lo que observamos es una disputa no de proyectos, sino una disputa de control de cargos. Esto es lo que acaban de señalar tanto el asambleísta Bacigalupo como el asambleísta Velasco, como la asamblea. En la fiscalización, ¿cuál es la preocupación central? ¿Quién controla el Consejo de Participación Ciudadana? Porque esto permite el control de los organismos de control del Estado, e incluso en referencia a la justicia. Es decir, es una democracia de cargos, no es una democracia de proyectos de país, no es una democracia en donde se estén debatiendo los temas fundamentales. Y allí es donde viene esta característica, bueno, que no es nueva en el Ecuador, la judicialización de la política. Es decir, la política, en lugar de tomar su propio rumbo, en lugar de que sobre todo en el ambiente de la asamblea, que es donde se debaten los proyectos, tenga posibilidad de este acuerdo de país, ¿qué se hace? Judicializa la política. Ahora, los unos acuden por amparos de protección respecto a decisiones de la asamblea. Luego se acude a la fiscalía. Claro que la fiscalía tiene atribuciones y el problema no está en la fiscalía. El problema está en la asamblea que judicializa estos problemas, estos temas, porque no son capaces de responder desde la propia dinámica política. De modo que, en lugar del fortalecimiento de la asamblea, hemos asistido a este año a un debilitamiento progresivo desde adentro, también desde la acción desde afuera. Pero hoy tenemos que evaluar ese debilitamiento desde adentro, en primer lugar por la incapacidad de conducción de la presidenta, que no ha orientado y cuya labor, sobre todo en el último periodo, ha sido proteger su puesto a través de una serie de mecanismos jurídicos o de bloquear el propio funcionamiento de la Asamblea. Pero esta responsabilidad no recae solo allí. Miremos la acción de los bloques. Miremos el comportamiento respecto a los temas fundamentales. Aquí se ha señalado, por ejemplo, la responsabilidad de UNES, pero además de lo que se ha indicado, yo creo que una de las responsabilidades principales en este periodo está en la aprobación por el Ministerio de la Ley de uno de los proyectos fundamentales como fue la reforma tributaria, en lugar de debatir y lograr una reforma tributaria adecuada. Hoy tenemos una reforma tributaria que no responde al tema básico de la reactivación productiva. Y los otros bloques, lo que estamos observando, digo, es una desconstitución tanto del bloque de Pachacuti como del bloque de la izquierda democrática, sin que haya respuestas para el quehacer legislativo y el quehacer también de fiscalización de la Asamblea. Doctor Napoleón Saltos, consecuentemente usted ha señalado los errores en la dirección y en la conducción que ha llevado, en el caso específico de la fiscal, frente a la presentación, a la intento de politización de la justicia, al llevar a la justicia estos casos. La fiscal, entonces, como dice el artículo 195 de la Constitución, está actuando por este planteamiento que le han formulado a la Fiscalía. Sí, la Fiscalía está actuando por un pedido de parte de la presidencia de la Asamblea, pero el problema no está allí. El problema no está en la actuación de la Fiscalía, el problema está en la forma como está desarrollándose la política a nivel institucional. Permanentemente se está acudiendo a una judicialización de la política. Esa es una de las contaminaciones respecto a la autonomía de poderes,
no hay la capacidad. La propia Asamblea tiene los mecanismos para resolver sus problemas internos. ¿Cuál es el problema? El problema es de la conducción de la Asamblea. La Asamblea tendría que autoevaluarse. La Asamblea tendría que generar sus propios mecanismos de control, porque de otra manera se rompe la autonomía. Claro que hay recursos formalmente constitucionales para acudir a los otros poderes. Y este manejo que estamos observando de parte de la Asamblea para judicializar la política, de otro lado lo observamos también en muchos aspectos de parte del Ejecutivo respecto a la Asamblea. Es decir, no se cuida la autonomía, no se cuida el contrapeso de poderes, sino que se rompe ese equilibrio, se rompe tanto en la relación de los poderes como en el manejo de cada una de las funciones. La Asamblea en este periodo, respecto a lo que es la labor de fiscalización, claro que ha realizado algunas fiscalizaciones, pero ha aludido a los temas fundamentales en forma de autonomía. Las fiscalizaciones se las ha hecho desde un punto de vista de intereses de cargos, no desde los intereses de un proceso de fiscalización que contribuye al fortalecimiento del funcionamiento de cada una de las instituciones. Ahora mismo, en los calendarios, nos han señalado los propios asambleístas cómo se definen los calendarios. No por la necesidad de fiscalización, sino por los cálculos de qué fiscalización va para ver qué control toma. Entonces, no hay esa característica fundamental de lo que es la fiscalización. Y si hablamos de legislación, yo diría que allí es donde la Asamblea le queda debiendo profundamente al país respecto a los temas fundamentales. Sí, efectivamente, allí están los hechos que señala el doctor Napoleón Saltos por los resultados. Quiero volver con el asambleísta Dalton Bacigalupo. El otro hecho que preocupa es que llegaron de una manera los bloques, 5 bloques reconocidos, hace un año, el 14 de mayo del 2021, y ahora se han ido resquebrajando. ¿Qué significa eso? Quizás con una dinámica que ha sido cuestionado, no ahora, no ayer, de manera permanente en la historia reciente, cuando dejan de ser asambleístas por el movimiento o la organización política con la que llegaron auspiciados y simplemente, entre comillas, se independizan o se vuelven rebeldes para aliarse a sectores mayoritarios. Asambleísta Bacigalupo, ¿qué le pasó a Izquierda Democrática? ¿Qué le ha pasado a Pachacuti? Mire, en el caso de Izquierda Democrática, ha habido en algunos integrantes del bloque legislativo, de la bancada legislativa, un afán de protagonismo que no ha empatado con la institucionalidad de la bancada. Se han constituido subgrupos al interior de la bancada de Izquierda Democrática, pensando en los intereses personales de quienes integran estos subgrupos y no en el respeto a la institucionalidad de lo que significa un bloque legislativo. Eso es lamentable, eso revela que el afán de protagonismo, que incluso implica el dañar la imagen de los líderes del partido y a fuerza de ese daño creer que se está haciendo protagonismo político y una gran actuación trascendente en la política nacional, pues mareado algunos miembros del bloque legislativo y han incurrido de esta manera pues en graves violaciones estatutarias. Usted ve, por ejemplo, que nuestra representante en la comisión multipartidista no fue pues autorizada mediante decisión del bloque legislativo, fue una decisión autónoma de ella, en connivencia con estos subgrupos al interior pues del bloque, para efectos de negociar al margen de la bancada posiciones personales, para efectos de hacerle el juego a esta nueva mayoría que pretende pues concretamente entrar a un proceso de descalificación del Consejo Administrativo de la Legislatura para renovar mediante repartos de poder al interior de la Asamblea la conducción de este órgano legislativo. Permítame, asambleísta Bacigalupo, pero esto sería un irrespeto a la ley orgánica de la función legislativa, el reorganizar las comisiones a esta altura.
Pero le digo, nosotros vamos a defender la institucionalidad y el respeto a los debidos procesos. Ya han reculado en su idea inicial de hacer una suerte de denuncia colectiva contra el CAL, porque se pensaba en dar una suerte de golpe de Estado, no solo contra la señora Yori, sino contra los 7 miembros del CAL y enjuiciarlos en paquete, por así decir, o tramitar una denuncia contra ellos en paquete. Pero vieron luego en los hechos que al denunciar en paquete, los 7 miembros denunciados en paquete se excusaban y con eso se creaba un vacío para efectos de tramitar esa denuncia contra todos los miembros del CAL. Y se ha quedado en simplemente pues procesar una denuncia en contra de la señora Yori. En todo caso, le digo, lamentablemente, ha habido compañeros en la bancada que se han prestado para hacerle el juego a esta maniobra política al interior de la Asamblea Nacional y no han tenido la consistencia para efecto de respetar la institucionalidad de la bancada. Ese es un reconocimiento que yo le tengo que hacer abiertamente. Hay gente que entrega, por así decir, el alma para buscar posicionamientos de figuración. Y eso no es consono con una actitud decorosa que debe haber al interior de las bancadas legislativas. En el caso de Pachacuti no me permito opinar. Entiendo yo pues que esos rebeldes están llamados a que se reintegren. Eso es lo que le he escuchado yo al nuevo vocero de la bancada de Pachacuti, el asambleísta Salvador Kish. De cualquier manera, asambleísta Bacigalupo, en el caso de Izquierda Democrática, ¿acaso no deslegitima la actuación de uno o varios asambleístas cuando sin decisión del bloque, que está legalmente reconocido desde el 14 de mayo del año anterior, simplemente pasan a engrosar las filas de otros sectores, pero sin ninguna representación de uno de los bloques, en este caso de Izquierda Democrática? Por eso es que el presidente nacional, Guillermo Herrera, estatutariamente ha adoptado la decisión de separar de la bancada a quienes han incurrido en estas actuaciones incorrectas. Él está actuando de manera legal, de manera estatutaria, y tiene el respaldo total, del partido en estas decisiones y de la gran mayoría de la bancada de Izquierda Democrática. Bien, quiero volver con el asambleísta Pedro Velasco del BAN. Este resquebrajamiento de las organizaciones que tienen representación en la Asamblea Nacional, ¿acaso no deslegitima quienes buscan espacios para, como decía el asambleísta Bacigalupo, o tener una exposición de estos asambleístas, pero no una legítima representación como debiera provenir de los bloques legítimamente y legalmente reconocidos al interior de la Asamblea Nacional? Lamentablemente estamos mirando que hay ciertos actores políticos dentro de la Asamblea Nacional que anteponen sus intereses personales, diría personalísimos, por sobre los intereses colectivos de la sociedad. Y lo que se busca, a pretexto de esta pluripartidista, es solamente el pretender captar ciertas dignidades de la Asamblea, que seguramente sea el fin de fondo o el fin primordial que persigan. ¿A efectos de qué? De que cambiando de autoridades, luego se llegue a cooptar las diferentes instancias de comisiones, porque a eso es lo que apuntan. Y este cambio, ¿qué significa? Reacomodo, entre comillas, de fuerzas políticas. Puede ser, porque algunos de los sectores que se creen no contentos o no se sienten cómodos dentro de sus organizaciones políticas pretenden buscar otros escenarios. Eso es preocupante al país porque ahí no se nota debilidad política, debilidad ideológica y debilidad de compromisos con el país, con la sociedad ecuatoriana. Eso es lo que está pasando al interno. Seguramente ya tienen distribuido las diferentes dignidades del CAL. Es más, creo que a veces los hace pensar en voz alta y ese pensamiento de voz alta hace que se traduzcan en declaraciones públicas. Cuando recién se conformaba esta comisión pluripartidista, y ya se hablaba de que no solamente es el objetivo la presidencia de la Asamblea, sino que el objetivo esencial es renovar todos los órganos del Consejo de Administración Legislativa. Es decir, ya se evidencian que no hay una intención positiva sana.
Y yo creo que el país se estará preguntando, ¿será importante el cambio de autoridades? ¿Será importante el cambio del timón de la Asamblea si se vienen con los mismos esquemas de intereses personalísimos o de grupos? No se prioriza intereses o temas nacionales, que debería ser lo primero que se ponga en la agenda. A ver, si esto no ha funcionado durante un año, queremos que esto funcione en base a esta agenda legislativa. Estos son los temas de prioridad. Nos reunimos los diferentes sectores y actores políticos de la Asamblea para definir una agenda legislativa, pero eso lastimosamente está muy distante de la responsabilidad que deberían tener quienes están actualmente formando parte de este grupo de asambleístas que, como bien se lo ha ratificado, y eso es de dominio público, no representan a los diferentes bloques que se constituyeron de inicio hace un año atrás para que se pueda tener una representatividad. Es decir, ¿qué están haciendo los diferentes sectores y actores políticos debilitando sus organizaciones? No me meto a analizar cada uno de ellos porque cada uno tiene su propia lectura, como lo ha hecho el doctor Dalton Bacigalupo. Y lo preocupante es de que se están dando cuenta que se están quedando sin el número mínimo de asambleístas para que se constituya en bloque, porque la ley orgánica de la función legislativa establece el número mínimo, el 10% para efectos, y hay algunos bloques que están quedando ya con un número totalmente inferior, es decir, cuál va a ser el rumbo que tengan esas organizaciones que en principio respetables desde todo punto de vista, pero quienes están dimitiendo en su decisión de continuar en eso, están prácticamente desorganizando y desordenando las organizaciones, que debería ser lo que hablaba en su momento el doctor Saltos, ese equilibrio, el equilibrio que debe existir de poderes primeramente al interno, porque un bloque se entiende que está constituido ¿para qué? Para tratar una agenda legislativa, para tratar un proyecto político, pero respetando los principios constitucionales, los intereses nacionales y no solamente queriendo imponer su agenda personal. El cambio de autoridades, tengo yo bastantes dudas de que sea la solución para que reenrumbe la Asamblea Nacional su accionar. Pero más allá de esta deslegitimación, asambleísta Velasco, de la representación, al no representar a un bloque formalmente reconocido al interior de la Asamblea, simplemente hacen la mayoría, y haciendo la mayoría les importa poco para lo que usted también señala, no cambiar el rumbo de la Asamblea, lo cual sería legal y legítimo, porque si ha fallado en el escenario que falló la presidenta de la Asamblea, ¿cuál es el norte, el rumbo que quieren al pretender tomarse este puesto, tomar el rumbo, esta mayoría legislativa a la cabeza del correísmo? Yo lo he dicho en innumerables ocasiones y lo ratifico hoy, de que hay intereses que van más allá del interés nacional. ¿Cuál es? Y hay que decirlos claramente. El tema de conformar esa famosa Comisión de la Verdad. Yo digo, ¿por qué no se respeta el tema de la autonomía e independencia de funciones? Si hay acciones que deben juzgarse dentro del campo jurisdiccional, es esa instancia, la función judicial, el Poder Judicial, el que debe analizar, procesar con imparcialidad, con objetividad, con apego irrestricto a la ley y sentenciar a quienes tengan que sentenciar. ¿Por qué la Asamblea quiere meterse a revisar decisiones jurisdiccionales a efectos de hablar de que hay una persecución política? Si son organismos eminentemente técnicos de independencia jurisdiccional, yo creo que lo hicieron en su momento en el marco del respeto a la normativa procesal, a la normativa adjetiva también penal, y se establecieron sanciones. Nosotros no deberíamos, bajo ningún concepto, a pretexto de la famosa Comisión de la Verdad, entrar a revisar decisiones jurisdiccionales. Dejemos que los otros poderes tengan también la función para la cual les asigna la Constitución, una función de transparencia y control social, que también hay un clamor popular porque esto desaparezca, porque no cumplió la esencia que nació en la Constitución del 2008, de que hay una verdadera participación ciudadana. De participación ciudadana no vemos nada, no vemos vedurías que funcionen en las designaciones de las autoridades importantes del país, se designan a dedo por compromisos y por la decisión mayoritaria de votos, nada más.
No tenemos nada de un control social. El control social hubiese sido la herramienta principal por la cual se hubiesen evitado infinidad de actos de corrupción que hoy estamos alarmados, todos los ecuatorianos, de que cada día se van descubriendo más casos de corrupción. El tema de que vamos a empezar con la Comisión de Fiscalización también de la Corporación Financiera Nacional es preocupante. Millones de dólares entregados a dedo a un grupo de personas que no debían haber recibido un tan solo centavo y que hoy lastimosamente están en la institución que, si bien es cierto, nos corresponde a los ecuatorianos, debía precautelar los intereses y los recursos de todos, la mayoría de los pobladores de esta nación, pero lastimosamente hoy tiene que iniciarse acciones legales para poder recuperar y recobrar esos valores económicos. Es decir, así estamos lastimosamente caminando por este país en donde, entre comillas, los más vivos son los que aprovechan de las situaciones, pero en algún momento tendrán que esos vivos responder a las instancias judiciales y a la vindicta pública que la tiene que dictar directamente el pueblo ecuatoriano. Doctor Napoleón Saltos, quizás lo importante, lo que se ha dicho esta mañana también, es recuperar las tareas que tiene la Asamblea Nacional, al menos las dos fundamentales: legislar, hoy está casi proscripto, fiscalizar, es una tarea importante y en eso se ha resaltado lo que se ha hecho este año. Sin embargo, la Asamblea debiera ser protagonista. Hay tantos proyectos de ley que están represados y que no se puede avanzar por este conflicto político que incluso se externalizó llevando hacia la justicia ecuatoriana. ¿Cómo recuperar eso? Veamos las causas por las cuales la Asamblea prácticamente en este año no ha logrado conformarse rigurosamente. Si es que reconstituimos la historia, vamos a ver, partiendo de la constitución de la Asamblea con 5 bloques, que inicialmente se buscó una alianza de 3 bloques, el gobierno, creo, Partido Social Cristiano y UNES. Esta fue la primera intención que, como conocemos, fracasó por cuanto la opinión pública evidenció cuáles eran los intereses que había en esta primera conformación. Allí ya se habló de la Comisión de la Verdad por parte de UNES, se expresó los intereses de control de los organismos de control por parte de los otros partidos y un interés de parte del gobierno al conformar esta mayoría en torno a proyectos de ley. Esto no funcionó. Se pasó a una supuesta alianza o encuentro en donde el gobierno estableció un acuerdo con Izquierda Democrática y con Pachacuti para la conducción de la Asamblea. Si bien se estableció allí una mayoría muy apretada, esta no se consolidó, es decir, asistimos a una especie de, políticamente hablando, a una especie de empate político catastrófico, porque ni el uno tenía mayoría sólida, programática, ni el otro tenía posibilidad, la oposición, de presentar también salidas dentro de lo que es una regla democrática de la oposición. ¿Y qué pasamos a vivir? Lo que denominamos desde la política una democracia de cargos, una democracia en donde la preocupación no es legislar y fiscalizar, sino saber qué organismos controlo, qué mayoría conforma. Y ahora estamos viviendo la tendencia a la conformación de una nueva mayoría con la misma dirección. Pero ¿por qué esta incapacidad de acuerdos? Yo vería ahí 2 explicaciones atrás del escenario, porque a veces nos quedamos en escena y no vemos cuáles son las causas. Lo que estamos observando en el país es una pugna entre grandes grupos económicos respecto a cuál es el proyecto económico que funciona en el país. Hemos visto en estos últimos días la posición de parte del gobierno del presidente Lasso en contra de Egas, el dueño o el que controla el Banco del Pichincha. Y menciono esto, habría que ir un poco más a fondo, pero que nos demuestra que arriba, porque las decisiones políticas no es que se toman simplemente en asamblea o en escena, se toman atrás respecto a los juegos de intereses, ya sea de grupos económicos, los juegos de intereses y de manejo de la economía respecto al desarrollo del país, etcétera.
Cuando se dan este tipo de pugnas, la incapacidad de acuerdo de las élites políticas y económicas, esto se traslada también a los organismos de representación. Y esto es lo que estamos viendo, esta es la real escena, o esto es lo que debiéramos ver respecto a lo que son los juegos políticos. Allí está en juego ya no solo cómo controlo los organismos de poder, los organismos institucionales, sino cómo controlo la economía. En el tapete está qué pasa, quién va a controlar el Banco del Pacífico o quién va a controlar el BIES. Primer nivel de desacuerdo, y quizás es el nivel profundo que habría que observar, y allí cuáles son los proyectos económicos de país respecto al sector financiero para reactivar la economía, respecto al IES para lograr la protección de la salud. Segundo nivel, ¿por qué las fuerzas políticas, estos 5 bloques que existen en el país, no logran acuerdo? Porque los propios bloques o las propias fuerzas políticas, los partidos, han ido modificando su funcionamiento. Yo diría que la raíz está en el debilitamiento de los propios partidos, y esto se refleja en los mecanismos de designación de sus representantes y en los resultados electorales que tenemos. Porque si tenemos bloques, sea Izquierda Democrática, sea Pachacutic y otros bloques, no han sido los únicos. Hay un bloque de independientes que se ha ido conformando mediante este mecanismo de separación respecto a los partidos políticos. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la calidad de los partidos? ¿Cuál es el nivel de funcionamiento de los partidos? La democracia en realidad depende de la calidad de los partidos, de la solidez que tengan los partidos, y creo que eso es lo que se está demostrando, desgraciadamente, que no tiene una fundamentación suficientemente fuerte, y es grave porque no solo acontece respecto a lo que pasa ahora en la Asamblea, sino que ya nos acercamos a un nuevo proceso electoral y no ha habido una modificación, sino un debilitamiento de estos órganos de representación, de estos mecanismos que recogen el pronunciamiento de la ciudadanía. De modo que allí tenemos un cauce que podría dar explicación de por qué la Asamblea tiene estos límites. Y cuando se llega a un determinado problema, sea la necesidad de fiscalización, la Asamblea tiene que fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, tiene que fiscalizar, pero ¿cómo se altera o se pervierte este objetivo por intereses ya preconcebidos? La Asamblea tiene que autorregularse y autoevaluarse. Sí, tiene que autoevaluarse y tiene que constituir mecanismos de autoevaluación. Pero este objetivo que está contemplado incluso tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Asamblea se pervierte por el carácter propio del funcionamiento de la política que se ha impreso en el país. Este es un problema de crisis política mucho más profundo que solo el funcionamiento externo o la escena que está viviendo tanto la Asamblea como también el Poder Ejecutivo, y que debiera llevar a reflexión a los actores fundamentales que son los partidos políticos para poder presentar ante la sociedad un proyecto de país y no únicamente un proyecto de control de cargos. Muchas gracias por aportar a este debate a los asambleístas Dalton Bacigalupo de Izquierda Democrática, Pedro Velasco del BAN, y al politólogo y académico doctor Napoleón Saltos, por el aporte a este debate en torno a las tareas que ha cumplido o deja de cumplir la Asamblea Nacional. Muchas gracias a don Pedro, al doctor Saltos y a Dalton Bacigalupo. Muy amables. Buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el coronel Renato González, y las tareas que cumple el ISPOL y la recuperación de capitales que viene realizando. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.
Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi 2 años de clases en línea, más de 2 millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado. Gobierno del